grato es poder cumplir nuevamente esta cita que Dios nos pone en nuestra vida. Y qué grato es poder seguir aprendiendo de las palabras de vida que Él tiene para nosotros. Hoy te invito para que aprendamos palabras de verdad en Génesis capítulo 20, Abraham y Abimelech. Sean todos bienvenidos. Vamos a aprender y vamos a abrir nuestra palabra. Versículo 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Mire, nosotros como hijos de Dios recibimos una promesa poco alentadora por parte de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, he aquí que los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, van a haber muchos lugares, muchas familias, muchas personas, muchos pueblos donde tú vas a estar. Y esa gente, la verdad, poco o nada les va a importar lo que Dios diga, piense o haga. Y eso no nos otorga el derecho de ir en contra de lo que Dios nos enseña. En este momento, en este versículo, nos está mostrando esa parte humana de Abraham, esa humanidad que tú y yo tenemos que someter por completo al poderío de Dios. Él sintió más temor de lo que le pudieran hacer los hombres que de lo que podía hacer Dios. Y conste que a estas alturas ya Abraham había visto lo que los ángeles enviados por Dios eran capaces de hacer en cuestión de horas contra ciudades completas. Sin embargo, a veces fallamos tanto en nuestras emociones y es ahí donde esas emociones tienen que ir y postrarse delante de Dios y no dejarnos guiar por ellas para no pecar ni contra Dios ni contra nosotros mismos. Después en el versículo 12 Abraham le hace una confesión a este rey pagano diciéndole que efectivamente Sara es una media hermana, y en el versículo 13 dice que habían hecho un pacto antes de salir de la tierra de Ur de los Caldeos. Ojo con esos pactos que hacemos en momentos de conversaciones necias. No sé si ustedes de pronto recuerdan, es un ejemplo muy común. Cuando uno era pequeño, siempre, o lo hacen los enamorados, ay no, si yo me voy primero, si yo muero primero, yo vendré, te acompañaré, estaré contigo. O cuando éramos niños en forma graciosa decíamos, ay no, si yo me muero primero, vengo y te jalo las patas. Ojo, porque en el mundo espiritual frases como esas se van convirtiendo en pactos que van atando tu mundo espiritual, y cuando la persona se muere, obviamente no es él o ella la que viene a cumplir la parte del pacto, son demonios los que ocupan ese lugar y vienen a dañarte tu vida. Aquí vemos un pacto pues que Abraham había hecho con Sara, y era un pacto que aunque buscaba o propendía por la seguridad de ambos, la verdad iba en contravía de lo que Dios demandaba de ellos, porque ellos estaban poniendo su confianza en una mentira, mientras que su confianza debía estar anclada en la grandeza de Dios. En el versículo 14 vemos que Abimelech hace un regalo a Abraham y le devuelve a Sara su mujer, es decir, hace como una ofrenda de paz, es como una forma de despedirlo en victoria y en paz de su vida, porque Abimelech siente temor. Recuerden que Abraham no solamente era un hombre demasiado rico y reconocido en todos esos territorios, sino que era un escogido por Dios. Y en este caso, Dios había aparecido ya a Abimelech en sueños y le había advertido que si no tomaba decisiones se iba a morir. Entonces Abimelech hace este regalo a Abraham para agradar a Abraham, para despedirse en paz y cerrar, digamos, adecuadamente este mal capítulo en su vida, pero también lo hace con el fin de agradar a Dios y mostrarle que está arrepentido de lo que ha hecho y que no quiere ningún tipo de problemas con el Dios viviente. Bueno, en esta parte final del capítulo 20 vemos algo muy interesante. En el versículo 15 dice, y dijo Abimelech, estaba diciendo a Abraham, pero también a Sara, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. El rey verdaderamente había tenido un encuentro con Dios en ese sueño y sabía y entendía que ese hombre era el elegido de Dios, y por lo tanto el temor, o más bien el respeto hacia Dios, había nacido en su corazón, y estaba mostrando que verdaderamente estaba arrepentido por algo que aún desde el desconocimiento él había hecho. Que él pusiera a disposición de Abraham la tierra que él habitaba habla también de un pacto de amistad y de respeto entre ambos hombres para el futuro.
Era importante en aquella época contar con aliados, pues ya hemos visto que la tierra era bastante peligrosa, que había brotes de violencia, como hoy en día. El versículo 16 dice, y a Sara le dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Mire, esto realmente era una fortuna lo que el rey estaba entregando. Como habían muchos siervos ahí, este rey muestra su caballerosidad al tratar a Sara como hermana de Abraham, pero también deja muy en claro el por qué él se había llevado a Sara, o sea, está haciendo público, pero de una forma bastante sutil. Mire, yo me llevé a Sara porque es que yo pensé que era hermana del jefe de ustedes, del dueño de todos ustedes. Pero trata con un respeto tan increíble a Sara, le entrega una verdadera fortuna para la época. 1000 monedas de plata era demasiado, demasiado dinero. Entonces le dice que Abraham es como el velo para los ojos de Sara. Es traducido, podría decir, bueno, entonces Abraham no dejaba que Sara viera la verdad o de alguna forma le ocultaba las cosas. No, quiero hacer énfasis en esto. Lo que el rey le estaba diciendo a Sara en ese momento es, con este dinero yo doy una ofrenda tan grande que las personas que hay alrededor tuyo van a ver que te entrego con tantas ofrendas, con tantos regalos, con tantas cosas, que van a entender que yo te estoy entregando voluntariamente bajo ordenanza. O sea, le está obedeciendo a un poder superior. Eso era lo que quería decir esa frase del velo de los ojos. Algo así como, mire, estoy dando tanto dinero, por favor no se fijen en la falta que yo cometí, no vayan a juzgar a su señora. Ella está en pleno papel de dignidad, no ha rebajado su condición de señora, fui yo el que me equivoqué. Eso es lo que significa esa frase y esa ofrenda. Versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a casa de Sara, mujer de Abraham. Aquí podemos concluir dos cosas. La primera, había pasado un periodo de tiempo importante, tanto que se habían dado cuenta que ya ni los animales ni las mujeres concebían. O sea que podríamos estar hablando tal vez que había transcurrido un periodo de tiempo de 5 o 6 meses tal vez. Segunda enseñanza, cuando tú y yo vamos en contra de lo que Dios dice, conozcamos o no sus leyes y las ordenanzas del Padre, nuestra vida poco a poco se va a volver estéril. Poco a poco vamos a ir perdiendo el gusto por las cosas, ya no vamos a encontrar agrado en nada. De pronto los negocios van a salir, pero no vamos a encontrar gozo, o tal vez no va a salir nada, tal vez todo lo que hacemos es infructuoso, todos nuestros esfuerzos son infructuosos. Sucede que cuando tú y yo vamos en contra de lo que Dios ordena, viene esterilidad sobre todos nuestros asuntos. Vemos también que esto se cierra cuando el profeta ora por aquel que había cometido el agravio. Es importante orar unos por otros, porque así Dios escucha. No porque el otro tenga más unción o más conexión con Dios que tú, no, sino porque es que cuando te pones de acuerdo con alguien a orar por una causa específica, te será dado. Es una promesa que da el Señor Jesucristo. Dice, si dos sobre la tierra se pusiesen de acuerdo y pidieren al Padre, sin duda les será hecho. Entonces es el poder de la unidad, es el poder de la oración en conjunto. No es decirle al otro, ay, vea, para que rece, que es que a usted Dios sí lo escucha y a mí no. No, es decir, ven, acompáñame a orar por esto. Obviamente estamos poniendo esa enseñanza por el ejemplo que nos está dando la Escritura en este momento, pero la idea es aplicar todo lo que dice la Escritura a nuestras vidas. Bueno, mis amados, por el día de hoy hemos terminado el estudio, bastante corto el día de hoy. Espero que sea de bendición para todos ustedes, para sus familias. Les envío un abrazo, mi más cálida felicitación a los que están al día, mi más sincera exhortación y palabra de aliento a los que aún les faltan cosas por aprender. Los animo para que no desistan, para que no se desanimen,
Recuerden que es necesario conocer al Dios vivo al cual nos acercamos. Un abrazo para todos y que Dios los continúe bendiciendo. Nos vemos mañana con el capítulo 21.